La noche caía rápidamente sobre el espeso bosque, envolviendo los altos pinos en una penumbra inquietante. Un grupo de 5 jóvenes había decidido acampar en ese lugar remoto, alejados de la civilización y de la vida cotidiana. Habían escuchado las leyendas locales, susurradas por los viejos del pueblo, sobre un bosque maldito, habitado por presencias oscuras y fuerzas malignas. Pero, como todos los jóvenes, se burlaron de las advertencias, tomándolas como simples cuentos para asustar a los turistas. Levantaron sus tiendas cerca de un claro, donde el fuego crepitante ofrecía una luz cálida y reconfortante, contrastando con la oscuridad que se espesaba entre los árboles. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir ocasional de las ramas bajo el peso de algún animal invisible. Sin embargo, algo en ese silencio parecía antinatural, casi demasiado profundo, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando uno de los jóvenes, al adentrarse en el bosque para recoger leña, no regresó. Al principio, sus amigos no se preocuparon, pensando que se había perdido o distraído, pero el tiempo pasaba y no había señales de él. Decidieron salir a buscarlo, armados con linternas que apenas lograban atravesar la espesa oscuridad. Caminaban en silencio, con la tensión palpable entre ellos. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse sobre ellos, sus ramas alargadas como garras. De repente, una de las linternas captó algo entre los árboles, una figura humana. Era su amigo, de pie, inmóvil, mirando hacia la negrura. Cuando se acercaron, vieron que su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados, como si hubiera visto algo que su mente no podía comprender. Sin decir una palabra, el joven comenzó a caminar de regreso al campamento, con pasos rígidos y mecánicos. Sus amigos lo siguieron, aterrados por la transformación que había sufrido. De vuelta en el campamento, intentaron reanimarlo, pero él se limitó a sentarse junto al fuego, mirando fijamente las llamas, su cuerpo temblando de forma incontrolable. La tensión creció entre los demás, quienes empezaron a sentir una extraña sensación de ser observados, de no estar solos en el bosque. De vez en cuando, creían ver sombras moviéndose entre los árboles, demasiado grandes y rápidas para ser animales. La atmósfera se tornó irrespirable cuando el fuego, que había sido su único refugio contra la oscuridad, comenzó a apagarse sin razón aparente. La temperatura descendió abruptamente, y una niebla espesa y helada comenzó a envolver el campamento. El pánico cundió entre ellos cuando escucharon un sonido extraño, como un susurro, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Era un murmullo bajo, en un idioma antiguo y desconocido, cargado de una maldad palpable. El joven que había desaparecido antes se levantó de repente, su cuerpo aún sacudido por temblores, y comenzó a caminar hacia el interior del bosque. Sus amigos, demasiado asustados para detenerlo, lo observaron alejarse, su figura perdiéndose entre la niebla. Entonces, vieron algo que heló su sangre. Detrás de él, entre las sombras, se movían otras figuras, altas y esqueléticas, con ojos rojos como brasas encendidas. Eran demonios, como los descritos en las leyendas, surgiendo de la oscuridad para reclamar a aquellos que habían osado invadir su territorio. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer en la niebla, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia el interior del bosque. Sus gritos se ahogaban rápidamente, absorbidos por la oscuridad. Solo quedó uno, temblando de miedo, incapaz de moverse. El fuego se había extinguido por completo, dejando el campamento en una oscuridad total. Sintió que algo se acercaba, una presencia maligna que crecía a su alrededor, susurrando su nombre con voces que parecían provenir del mismo abismo. Finalmente, la oscuridad lo envolvió, y con ella, el silencio absoluto. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron el bosque, no había rastro de los jóvenes, ni de su campamento. Solo quedaba un silencio antinatural, y la sensación de que algo terrible había ocurrido en ese lugar, algo que no debía ser perturbado nunca más. El bosque, una vez más, quedó en paz, custodiado por las sombras de aquellos que nunca deberían haber sido despertados.